Ok, buenos días a todos. Estábamos viendo escurrimiento rápidamente variado y habíamos comenzado con uno de los problemas clásicos, que es el vertedero de pared delgada. Ups. Ahí, quiero que se grabe con la pizarra en grande. Entonces habíamos, ahí voy a abrir la ventana para que no se vea el brillo. Ahí. Entonces habíamos partido analizando el caso de un canal de sección rectangular. Eso no lo había dicho, pero explícitamente, porque está trabajando un caudal por unidad de ancho, pero es un canal en el cual se le pone acá una barrera que tiene una cierta altura A, y eso es lo que corresponde acá esta barrerita. Ahí. Y habíamos dicho que era pared delgada porque el contacto del agua con la barrera es solo a lo largo de una arista, ¿ya? Entonces, si en el canal viene un caudal Q, pero el canal tiene un ancho B, por ser rectangular, y en este caso podemos trabajar con el caudal por unidad de ancho Q partido por B, y eso es lo que decíamos que venía ahí. Y entonces el flujo hace una cosa así. Sin entrar en mayores detalles, porque eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Decíamos que el caudal podía escribirse como un coeficiente de gasto MH raíz de 2GH, donde H es la altura sobre el vertedero, pero en la región donde hay líneas de corrientes paralelas, ¿ya? Donde esto ya se hace constante, donde el nivel de agua se hace constante. O sea, no se mide demasiado cerca del vertedero porque hay curvatura. Ahora, mediante análisis dimensional, nosotros concluíamos que ese coeficiente de gasto era una función de H sobre A. Pero era posible obtener analíticamente el valor de M. Boussinesq lo hizo cuando A era muy grande, y después se puede hacer una corrección cuando este A es finito, que es una expresión que se las voy a mostrar ahora. Acá. Que es esta acá, ¿no es cierto? M es 0,434, que es el valor cuando no hay, cuando A tiende a infinito, ¿no es cierto? Es el valor que obtiene Boussinesq. Bueno, Boussinesq obtuvo 0,435. Este 0,434 es el de Bazin. Pero acá está la corrección. Entonces, lo que decimos mediante análisis dimensional, yo no puedo obtener cómo es esta función de H sobre A si es que no hago experimentos. Pero en este caso puede obtenerse analíticamente, y esta es la que... Y después veíamos que había otro efecto, que era el de inclinación de la barrera, y era acá cuando me dijeron que ya me había pasado de la hora. Entonces, insisto que ustedes avísenme cuando me estoy pasando de la hora, que básicamente la corrección es una corrección empírica que aparece en el libro de Don Pancho, y que yo la copié acá, en este manual de gráficas y tablas que le subí, y que dependiendo de la inclinación, hay un factor F que entra a multiplicar el coeficiente de gasto. Fíjense que si el ángulo alfa de inclinación es positivo, o sea, la barrera está inclinada hacia aguas arriba, evidentemente que para el flujo se le hace más difícil
salir en torno a la barrera, porque tiene que hacer una vuelta hacia atrás y después hacia arriba, y eso se ve reflejado con que este factor de perdón, este coeficiente de corrección es menor que 1. En cambio, si está inclinado hacia abajo, o sea, un alfa negativo, evidentemente que facilita el flujo y y el coeficiente de corrección es mayor que 1, ¿ya? Ahora, nunca en mi vida profesional me ha tocado trabajar con barreras inclinadas, ¿ah? Todas las veces que me ha tocado hacer algo como ingeniero, siempre ha sido una barrera vertical, así que nunca he tenido que hacer esta corrección. Después, hay otras correcciones que están en el manuscrito que le subí, que hay una que tampoco me ha tocado hacer nunca, y déjeme compartir de nuevo que es el efecto de contracción lateral. Básicamente, ¿qué significa esto? Este efecto se da cuando el ancho del vertedero es más angosto que el ancho del canal. O sea, si el canal tiene un ancho B y el vertedero es más angosto, tiene un ancho L, se fija, acá hay un espacio, digamos, que se opone al movimiento, por así decirlo, hay una pared frontal de ancho X. Este problema es más complicado porque evidentemente que el flujo el flujo que voy a dibujarlo acá. Este mismo efecto que está ocurriendo acá, ¿no es cierto? Que hay un despegue porque la partícula fluido que va acá no puede cambiar bruscamente su dirección, tiene una cierta inercia y tiende a seguir, a despegarse. Lo mismo está ocurriendo si yo estoy teniendo un canal con un vertedero que es más angosto que el canal. Y porque si el fluido viene por acá, cuando llega a esta parte tiende a despegarse y seguir ahí. Y lo mismo acá, tiende a despegarse, seguir ahí. Lo mismo que hace ahí abajo. Entonces, este mismo efecto está acá, esta curvatura que se genera ahí, se está generando lateralmente. O sea, si yo miro esto desde arriba, aquí viene el canal, aquí está la pared, ¿no es cierto? Si lo estoy mirando desde acá arriba, el flujo también tiende a hacer algo ahí. ¿Ya? Hay Entonces, esa corrección está dada por una expresión, perdón, a ver, aquí, no, está dada por esta expresión que está acá, ¿ya? Donde cuando hay una contracción lateral completa, o sea, cuando esta parte que es de obstrucción es mayor que 3H, es mayor que, eh, o sea, es mayor que 3H, N vale 0,1 acá, y este M es el coeficiente de gasto con cualquier otra corrección. O sea, si, por ejemplo, si una pared A es muy grande, o sea, una pared infinitamente alta o muy alta, este M vale 0,434. Pero si hay corrección por velocidad de aproximación, o sea, se corrige por H sobre A, se usa el valor corregido, ¿ya? Y si la barrera está inclinada también. O sea, este es un coeficiente de gasto que ya está corregido y que entra a tener esta otra corrección. Ahora, de nuevo, eh, a mí no me ha tocado nunca trabajar en canales artificiales con vertederos que sean más angostos, pero se pueden dar, ¿ya? Ahora, dado que es más complicado, una alumna hizo un experimento en la tarea experimental
en el cual puso esta barrera. Y yo le dije que mejor sacara esto porque el análisis era más complicado. No sé si está presente ahora, pero le dije que en realidad iba a ser mucho más fácil si repetía su experimento haciendo una barrera que tuviera el mismo ancho del canal que tratar de analizar con este efecto, porque ahí le está metiendo otra variable más al problema que es complicado. Y me acordé, déjeme ver si, claro, me acordé así, buscando ahora con internet uno puede encontrar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y como a mí me gustan los libros antiguos, busco libros antiguos y encontré este, que es un manual de turbinas, ¿ya? Eh, esto es del siglo antepasado, eh, 1800 y tanto, no recuerdo, en algún lado está la fecha, digamos, pero 1880 me parece. Pero bueno, en realidad acá es solo que este libro da indicaciones para elegir la turbina y obviamente, eh, fíjense ustedes que Arriba, aquí, profe, dice 1882. perdón, Arriba dice 1882. ¿dónde? En el nombre del PDF, arriba de Ah, ayuda. ya, ok, perfecto, ya, 1882, sí. Ya, entonces lo que quería mostrarles es que, eh, como ustedes saben, bueno, bombas es más o menos parecido a turbinas. Nosotros no hemos visto turbinas en el curso, pero eh, ah, oh, selección. No me permite girar dentro del. A ver, voy a hacerlo acá. A ver, discúlpenme, ya, voy a hacerlo por afuera. Es que quería girar el documento porque está inclinado. Ver, dar aquí. Y ya, y ahora comparto de nuevo. Eh, ah, ya, entonces lo único que quería mostrarle era que en ese libro aquí aparece ese tipo de barrera. Entonces, eh, claro, el libro es un libro de turbinas, ¿no es cierto? Es para generar energía. Por lo tanto, es el caudal el que hace girar los álabes, ¿no es cierto? El rotor de la turbina, que en las páginas anteriores aparecían ahí algunos diseños de, bueno, ahí está la carcasa, pero eh, es el agua el que hace girar esto, ¿no es cierto? Pasa por acá, lo hace girar, y esto va a un dínamo que genera la electricidad. Pero para eso, la potencia generada tiene que ver con el caudal. Y de alguna manera hay que saber cuál es el caudal del río, y en este manual indican cómo conocer el caudal del río. Y fíjense que acá hay algunas cosas interesantes. Eh, Primero, que lo encuentro entretenido porque aquí se muestra una barrera que no es del ancho del cauce, ¿no es cierto? Y eso es más o menos obvio que tiene que ser así cuando estamos en cauces naturales. En un canal artificial es muy fácil hacerlo que sea del mismo ancho, pero cuando es natural, ¿no es cierto?, el cauce es más difícil. Segundo, fíjense ustedes que hay una cierta distancia, aquí están midiendo, a una cierta distancia están midiendo la altura de agua. Fíjense que no se está midiendo al lado, lo que yo le decía.
hay que medirlo cuando ya está suficientemente alejado del efecto del vertedero, de tal manera de no tener el efecto de la curvatura. Y tal como aparece en este dibujo, se instala el instrumento que mide, que no es más que una regla, ¿no es cierto? Y este es un tubo de NU, digamos, vidriado, de tal manera que se puede ver cuál es el nivel de agua, a una cierta altura. De tal manera que está nivelado el fondo con la parte más alta del vertedero. Entonces, este es el H nuestro. Y lo otro que yo les decía, fíjense que la forma que tiene el vertedero, tiene esa forma de cuchillo que decía, para asegurar de que el contacto del fluido es solo en una arista, no es, no tiene un espesor el, el, el contacto del fluido con la barrera, sino que es solo una línea. Se fijan que aquí aparece, y esta especie de cuchillo que se ve ahí, no sé, ese sacado que tiene, también lo tiene en la parte de abajo. Entonces, bueno, era solo el minuto histórico nomás que encontré este dibujo y que en más de una oportunidad lo he visto, lo he puesto en algún lado. Ok. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció que alguien que había dicho algo. Bueno, de todas maneras, exceptuando ese caso, no, como les decía, a mí en lo personal nunca me ha tocado trabajar con un vertedero cuyo ancho sea menor que el ancho del canal, pero eso es solo porque las veces que he tenido que hacerlo así en canales artificiales de sección rectangular. Ahora, un vertedero para medir caudales es una herramienta muy barata y simple de hacer. Entonces, porque en la actualidad hay instrumentación muy sofisticada que puede dar el caudal. Claro, si ustedes pueden gastar 12.000, 14.000 o 15.000 dólares, pueden obtener un buen equipo que le va a estar dando de manera directa el caudal. Y básicamente consisten en sensores acústicos Doppler. Entonces, hay distintos tipos, pero por ejemplo, podría ser uno, este es el fondo del canal, digamos, esta es la pared. Como les digo, depende del fabricante, hay distintos tipos, pero en alguna parte, muchas veces en el fondo, se instala el equipo, acá. Obviamente que esto va a un registro digital, qué sé yo, y incluso lo pueden mandar ahí por la señal, ahí por Wi-Fi a donde estén. ¿Y qué hace? Que emite una onda Doppler, acústica, pero no una onda Doppler, una onda acústica, acá, que rebota con las partículas que de manera natural está llevando el flujo. Son incluso esas micro burbujitas de aire, esos sedimentos que apenas se ven, rebotan con la onda y obviamente al rebotar devuelven una onda que es recibida acá por un receptor y ahí ve la frecuencia, ¿no es cierto? El efecto Doppler ve la frecuencia o la diferencia de frecuencia entre la onda emitida y la que recibe y puede sacar la velocidad y la distancia a la cual iba la partícula, entonces integra a lo largo, a través de toda la sección y va sacando el caudal al tiro. Este tipo de equipos, espera, ya, que veía arriba una línea. Este tipo de equipos cuando yo estudiaba eran impensables, digamos. Empezaron a aparecer cuando yo estaba haciendo el doctorado
ya a venderse, y ahora se pueden comprar por, no sé, como les decía, $15.000, $12.000, dependiendo del fabricante, o más, pero lo que no es mucho para una empresa. Si usted está en una empresa, gastarse $15.000 no es mucho, pero si ustedes están trabajando solo o en una empresa pequeña, claro, evidentemente esto es una gran inversión. Entonces, la alternativa a eso es simplemente, si ustedes quieren conocer, poner una barrera. Sin embargo, poner una barrera tiene un problema, que es que va a subir, si inicialmente ahí, la barrera para que influya va a tener que subir el nivel del flujo. Entonces, claro, ahí hay que ver si es que ustedes tienen la altura suficiente para que el flujo suba y no desborde, ¿no es cierto? Pero eso son cosas que van a verlo ahí en la práctica. Pero esto de estar enseñando vertederos de sección o de pared delgada o pared gruesa, como vamos a ver adelante, aunque no crean, todavía se ocupan, sobre todo en algún tipo de industria. Ok, entonces sigamos con, estábamos aquí. Bueno, lo que sí puede ocurrir, están viendo mis apuntes, ¿no es cierto? Sí. Solo para chequear ya. Lo que sí puede ocurrir es que, y esto tienen que tenerlo presente, es que exista un nivel de aguas abajo que influya por sobre el vertedero. Hasta el momento, todo el análisis que hemos hecho, hemos dibujado que esto acá cae. Y cayó y no influyó. Por lo tanto, o siguió un torrente, o la altura del río que se forma acá abajo es tal que queda por acá abajo. Sin embargo, puede darse, y esto es lo que puede ocurrir en un caso práctico, que es, por ejemplo, el que yo le estaba indicando acá, que inicialmente el flujo iba por acá, a esa... Recuerden que si es río, está condicionado por aguas abajo. Si es río, poner esta barrera acá no me va a cambiar esta altura, porque hay algo de condición, o sea, esta altura que está acá sí. Entonces, en este caso, claro, podría ser que la altura del río que tengo acá sea mayor, ¿no es cierto?, que la barrera y que de alguna manera esté influyendo, y este es el H. ¿De acuerdo? Y que evidentemente que si aquí yo estoy teniendo una altura superior, el caudal va a disminuir, porque acá hay una fuerza de presión que se está ejerciendo sobre esto, no es la atmósfera que va a disminuir, ¿no es cierto?, la velocidad del flujo. Entonces, don Pancho, como era de esperar, analizó el caso de la influencia de aguas abajo, o sea, cuando la altura del río que hay abajo entra a influir en el coeficiente de gasto. Él presenta en su libro, y espero que ustedes ahí por lo menos hayan hojeado alguna vez el libro, relaciones gráficas, que es la que les voy a mostrar ahora. No se confundan por si acaso, que acá hay una ecuación, también está en los apuntes, pero esto es para un vertedero triangular, ¿eh? Así que esta expresión que está acá no vale para la sección rectangular. Pero aquí está lo que quería mostrarles. Lamentablemente la resolución no es la mejor, pero primero les voy a indicar que van los ejes y después voy a agrandar la imagen. Fíjense que acá está H sobre A.
O sea, la carga H, que es la carga del vertedero, dividido por la altura del vertedero. Eso va en el eje horizontal, H sobre A. Y en el eje vertical va la altura del río sobre A. Y si yo quiero conocer el caudal, usualmente, a ver, cuando yo tengo instalado el vertedero, es porque yo quiero conocer el caudal que viene. Entonces yo pongo una regla, aguas arriba, pongo una regla, aguas abajo, y esa es la forma de hacerlo, suficientemente alejada, por supuesto, para asegurar que estoy en la zona donde tengo líneas de corrientes paralelas, aguas arriba y aguas abajo. Y yo leo HR, leo el H, sé la altura del vertedero y puedo conocer H sobre A y HR sobre A. Entonces, entro por acá, supongamos que me dio 1,2 H sobre A, me estoy moviendo aquí, y el HR sobre A digamos que es 2. O sea, me está dando algo que está por acá. Ya. Acá hay unas líneas que se cruzan. Las que van en esta dirección así, las que van así, son el M, el coeficiente de gasto. Entonces, si yo estoy entrando por acá y dijimos que iba a terminar acá, voy a agrandar acá el monito para ver un poquito. Terminamos más o menos por acá y acá van los valores del coeficiente de gasto. Fíjense, M 0,44, 0,42, ahí dice M, 0,4, 0,35, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, más o menos 0. Entonces estamos teniendo que el coeficiente de gasto es más o menos uno interpola acá como 0,26. Acá está esta línea 0,25 y esta 0,30, y si estaba ahí es más o menos 0,26. Y conocido el coeficiente de gasto, yo entro a la ecuación, ¿no es cierto?, Q igual a MH raíz 2GH. Entonces, como ya conozco el H, conozco el coeficiente de gasto 0,26, puedo calcular el caudal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿están de acuerdo hasta ahí? ¿Esa es la tabla 6.1? La figura 6.1 de los apuntes. La figura. De todas maneras, no, es la 6.2. Ahí está. Acá está indicado. O sea, si en el manuscrito mío dice ver figura 6.2, es la 6.2, está indicada. Pero es interesante porque don Pancho hacía las cosas bien, digamos. ¿En qué sentido? Que hay unas líneas que la están cruzando. Quiero stop share. Veíamos que el gráfico tiene unas líneas que van cruzando a las del coeficiente de gasto, que son estas que van acá. ¿Se fijan? Y esas líneas que están acá es altura crítica dividido por A. ¿Y a alguien se le ocurre para qué sirve tener estas curvas de altura crítica dividido por A? No perdamos de vista lo que tiene el gráfico. Aquí va H sobre A, o sea, la carga dividido por la altura del vertedero. Aquí va HR partido por A. Si entrábamos a estas líneas que van así atravesadas, digamos, más o menos curvándose hacia arriba, teníamos coeficiente de gasto. Pero también hay unas que van perpendiculares a esas, más o menos, y que da la altura crítica dividido por A. ¿A alguien se le ocurre para qué pueden servir esas curvas o cuándo uno podría ocupar esas curvas? ¿A nadie? O cuando es difícil medir el H, pero tenemos el HC. ¿Y cómo vamos a tener el HC? A ver,
No, el H siempre, el H es lo más fácil de medir, po. Si es con una regla nomás, po. Las alturas son las más fáciles de medir, por eso esta técnica de poner una barrera, digamos, es muy barata, porque lo más caro es comprarse la plancha e instalarla. Una buena plancha de acero, ¿no es cierto? Instalarla ahí, después ponerle una regla, eso es barato, es simple, sobre todo si es un canal artificial. Para calcular la altura crítica, ¿qué necesito? ¿Qué debo saber para calcular la altura crítica? Necesitamos saber las dimensiones, la geometría del canal. Obvio. ¿Qué más? El caudal. El caudal, po, el caudal. Entonces, don Pancho dice, bueno, si mi problema es de diseño del canal, quiero diseñar el canal, y yo sé cuál es el caudal que viene, pero necesito saber cuál debiera ser la altura de las paredes del canal, yo debiera saber cuál va a ser el H. Entonces, si yo tengo el caudal, supongamos que un canal infinitamente largo, hacia aguas abajo, ¿ok? Un canal infinitamente largo hacia agua abajo. ¿Cuál debiera ser la altura del río? Y conozco el caudal. Y conozco obviamente todo. Conozco la geometría, un canal rectangular, conozco la rugosidad, conozco la pendiente, conozco todo. ¿A qué debiera ser igual la altura del río? Para un canal infinitamente largo hacia aguas abajo. A la altura crítica. ¡No! Po. Altura normal. Altura normal. Altura normal. Esta altura de río debiera ser altura normal. Acuérdate que la altura crítica de existir va a estar en la sección más angosta o en el punto más alto. Que haya líneas de corrientes paralelas, por supuesto. Pero si este canal sigue indefinidamente, y no hay ningún punto alto ni nada, digamos, es la altura. Recuerden, y esto si no lo entienden bien, apréndanselo así porque rápidamente cuando empiecen a jugar con los hidráulicos se van a dar cuenta. Un canal infinitamente largo hacia aguas abajo, si está en pendiente suave, la altura de aguas abajo va a ser la altura normal del río. Si es en pendiente fuerte, el flujo viene con altura normal, que corresponde al torrente, ¿ya? Pero acá nosotros consideremos que estamos en la condición que hay un río. Entonces, si conozco el caudal, yo conozco HR, es un dato. Y si es un problema de diseño y yo quisiera saber cuál es la altura que le voy a dar a las paredes de mi canal y quiero poner un aforador acá, yo podría, y voy a conocer el A, si conozco la altura de la barrera, entonces lo que yo necesito saber es el H. Entonces, generalmente, don Pancho lo que dice, bueno, si yo conozco el caudal, puedo conocer la altura crítica. Por lo tanto, puedo conocer la altura crítica dividido por A, o sea, puedo conocer algún valor de los que están acá. Entonces, ¿qué hago? Entro con H sobre A, supongamos que es 1,2 de nuevo, digamos que la altura crítica, no sé, dividido por A es 0,8, entonces voy por acá, altura crítica, esta es la curva de 0,8, termino acá, salgo acá y me sale algo así como un 85. O sea, perdón, entré al revés, tenía que entrar con la altura de río, pensé que me enredé, al revés. Tengo que entrar por este eje. Y dije ya, supongamos que es 1,2. Y digamos que la altura crítica, ya para usar un valor es más o menos, altura crítica dividido por A es 0,6, y aquí salgo 0,8 y me está dando el valor de H. ¿De acuerdo? Fíjense que esta curva, estas líneas están limitadas por esta curva. Una que dice rechazo del resalto, o sea, ¿qué significa? Que todo esto cayó y hay un resalto que se puso acá. O sea, ya no hay influencia de nada de aguas abajo.
Y hay otra que dice límite del escurrimiento posible, y que básicamente es cuando esta altura es tal que viene a ser prácticamente igual a la H más A, ¿no es cierto? Y ya no puede fluir más el agua. Ahí no puede seguir el flujo. O en realidad es algo más que eso. Pero la genialidad está, o más que la genialidad, el aspecto práctico de este dibujo es que permite, ya sea, dependiendo de si yo ya tengo instalado el vertedero, leer las lecturas, entrar acá, sacar el coeficiente del gasto y con el coeficiente de gasto sacar el caudal, o si es un problema de diseño, entrar con el caudal, pero entrar indirectamente con el caudal, porque lo hago a través de la altura crítica y con estas curvas que están acá, más la altura de aguas abajo, que es la que está en el eje vertical, y puedo sacar cuánto es el H. Ahora, yo podría no tener esas curvas que llevan la altura crítica y hacer un proceso iterativo, si es que voy a diseñar. O sea, me doy un H, calculo el caudal, es el mismo que tenía, no, ya, me doy otro H e iterar. Pero don Pancho lo tiene para que uno no itere en forma gráfica. Y lo otro, y acá es un comentario básicamente para algunos alumnos que están haciendo el análisis de datos de la tarea experimental. Fíjense que aprovecho este gráfico para hacer el comentario, que en todos lados, o sea, en el eje vertical, en el eje horizontal y todas las curvas que están acá, están en términos de parámetros adimensionales. Aquí estas curvas HC dividido por A es una dimensional. Aquí está M. ¿Y M qué es lo que es? El Q partido, el Q dividido por H raíz de 2GH, que también es una dimensional. No se mezclan parámetros con dimensiones y adimensionales. O sea, si ustedes quieren pueden mezclarlo, digamos, pero un buen análisis dimensional tiene que ser, o el análisis o los resultados de un buen análisis dimensional tiene que ser en términos de parámetros sin dimensiones, todas las variables tienen que ser sin dimensiones, ¿ok? Eso hago un comentario porque hay un alumno por ahí que insiste, a pesar de que le dije de que no podía mezclarlos, me volví a mandar, digamos, mezclar resultados con parámetros adimensionales en términos de, y tenía unas curvas acá pero que eran con dimensiones, y yo decía, no, tiene que ser adimensional lo que tiene que estar el parámetro que uno usa para parametrizar las curvas. Ya, es un comentario que les puede servir a alguno de ustedes cuando esté haciendo el análisis dimensional o de la tarea experimental. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a cambiar ahora a vertederos triangulares. ¿Alguna duda? ¿Más o menos claro? Ya. Entonces, ahora otro tipo de vertedero que es muy usado en el laboratorio es el vertedero triangular. Es muy parecido al rectangular con la única diferencia que, bueno, si este es mi canal, yo pongo una barrera acá triangular. De tal manera que si aquí viene el flujo, bueno, esto va a verter de una manera así más complicada, ¿no es cierto? Tomando la forma del triángulo. Si nosotros lo vemos de lado, quizás me conviene correr un poquito para allá. Básicamente, esta es la distancia del punto más bajo del vertedero.
Y aquí tenemos el flujo. ¿Ya? Si uno obviamente que uno mide desde el vértice del vertedero hasta la altura del flujo donde ya tenemos líneas de corriente paralelas. Al igual que en el caso anterior, uno puede hacer un análisis teórico de esto, y eso yo algunas veces lo he hecho, lo he pedido en el curso de mecánica de fluidos, aunque no crean, yo les digo, determinen analíticamente el caudal. Fíjense que ahora yo ya no puedo trabajar acá con caudal por unidad de ancho, porque ya definir cuál es el caudal por unidad de ancho en una sección triangular no tiene sentido. Hay que trabajar con el caudal total. Entonces, aunque no crean, yo en mecánica de fluido a veces yo pido que calculen ese caudal en función de H. Y obviamente el ángulo usualmente se llama 2 alfa al ángulo que está acá. Entonces, en función de... Esto pueden hacerlo ustedes usando solo la ecuación de Bernoulli y continuidad, aunque no lo crean. Sin embargo, el resultado al cual se llega tiene un problema porque uno hace un supuesto por ahí y el coeficiente de gasto sale una constante cuando en realidad es una función de la apertura del vertedero, del ángulo de apertura del vertedero. Entonces, algunos de ustedes quisieron hacer este vertedero como tarea experimental y es un problema tan simple como el de pared delgada, con la única diferencia que ahora estamos trabajando con el caudal total y no con el caudal por unidad de ancho. Y decimos, queremos tener el caudal en función de H, obviamente que ahora entra el alfa, podría entrar la altura del vertedero, ¿no es cierto? Si hay efectos viscosos, entrará la viscosidad. Si hay efectos de tensión superficial, que aquí sí que pueden haber efectos de tensión superficial, y ya voy a indicar por qué, sigma, y bueno, la inercia A y G, con todos esos parámetros. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N igual a 8. Y tenemos 3 dimensiones fundamentales, ¿no es cierto? Está la longitud, el sigma lleva fuerza, el caudal lleva tiempo, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener 5 adimensionales, 5 pis. Y sin entrar al detalle, que lo pueden hacer ustedes si quieren, pero ya sabemos cuáles son los adimensionales que nos aparecen así rápidamente, así. Primero, ¿cuál es el más fácil de todo? Reynolds. No, pues más fácil que el Reynolds. Archivo. Más fácil que ese. Freud. No, más fácil, más fácil. Alfa. Alfa, pues, así alfa dimensional al tiro. Verdad. Dimensiones, Ya. Ya, bueno, cada uno sabe que es fácil, a lo mejor para ti es más fácil el número Weber, pues, pero claro, cada uno tiene su rango de facilidad, ¿no es cierto? Y para mí el segundo más fácil sería, tal como dijiste tú, H partido por A. Eso, ¿por qué? Porque acá, digamos, uno al tiro ve que es obvio que H partido por A no tiene menciones. Y después, y eso lo da la experiencia, que ustedes ya la tienen, porque lo estamos repitiendo todo el semestre. Si yo tengo un caudal, por acá va a aparecer puede salir una velocidad, un caudal, ¿no es cierto? Tengo algo que está metido en la velocidad. Tengo una viscosidad, seguro que aparece un Reynolds, entonces no voy a indicar cuál es la forma que toma el Reynolds,
Si hay tensión superficial, seguro que aparece el número de Weber. Ahí. Y por último, si lo que está generando que el flujo caiga es gravedad, vamos a tener un número de Froude. Que en general puede que aparezca acá un flujo cuadrado Froude, pero depende cómo uno arregla la base. Entonces, al final, terminamos que la relación funcional va a ser entre el Froude, el Reynolds, el número de Weber. ¿Cuál otro me falta? Ah, el H sobre A y el alfa. Ahí. Se ve bien lo que escribió, ¿no? Y esto igual a 0. Ahora, el Froude, ustedes se van a dar cuenta que toma la forma de Q H cuadrado raíz de GH. Fíjense que cuando estábamos trabajando con un canal rectangular y trabajamos con caudal por unidad de ancho, acá salía H raíz de GH. Ahora como el caudal total es H cuadrado. Y entonces podemos decir que vamos a tener Q H cuadrado GH, una función de todo lo que está acá. Reynolds, Weber, H partido por A, alfa. O sea, el caudal esto es una función 1 que es distinta a la esta. Será H cuadrado GH por este Φ1 Reynolds Weber H sobre A alfa. Ahora, ¿dónde entra alfa? Alfa se define 2 alfa así, ¿no es cierto? Entra en la geometría. Entonces, si yo pusiera acá 2 raíz de 2GH, ¿qué sería eso, más o menos? Así, no digo que sea exactamente, pero más o menos, ¿qué está midiendo si yo pongo un raíz de 2GH? Acuérdense de Torricelli. La velocidad de... Eso, claro. Una velocidad, no digo que sea la velocidad media, nada, pero es característico de la velocidad con que está saliendo acá, ¿no es cierto? El flujo. No digo que sea la velocidad media, pero tendrá que ver con eso. Bueno, y si pues hay un raíz de 2, dividamos acá por raíz de 2, ¿no es cierto? O sea, pero intuitivamente decimos, oye, raíz de 2GH es una velocidad, puede que no sea exactamente, y habrá un coeficiente que la haga distinta, pero esta función Φ1 no la conocemos. Así que cualquier coeficiente podemos ponerlo ahí. O sea, esto podemos decir, aquí yo estoy teniendo como una velocidad con que está saliendo el flujo. Digamos, como una velocidad que me lleva ahí. No digo que sea la velocidad, es característica, esta velocidad debiera tener algo que ver con el raíz de 2GH. Entonces, si esto tiene una carga h, h es la distancia que va desde acá hasta ahí, ¿a qué es igual esta área?
¿Mm? Eh, Mm, a ver, si esto H, aquí yo tengo alfa, digamos que alfa acá. Por lo tanto, voy a llamar acá X, tangente alfa es X partido por H, ¿no es cierto? O sea, X es igual a H tangente alfa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Y 2X, X igual a, será 2H tangente alfa, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área de flujo, ¿a qué es igual? Un medio de H por 2X, o sea, si me he equivocado en algo, ustedes me dicen H A igual a H cuadrado tangente alfa. ¿De acuerdo? ¿Me siguen la idea? Sí. Ya, entonces voy a borrar acá porque se me acabó la pizarra, pero eso es lo que está bien. Entonces, nosotros dijimos, esto es más o menos como una velocidad. Yo tengo acá h cuadrado, pero velocidad por área requiere velocidad h cuadrado tangente alfa. Entonces yo ya sé más o menos cuál es la dependencia de alfa. Entonces, yo perfectamente puedo decir, oye, mi φ1 partido por raíz de 2 lo voy a escribir como un φ2 del Reynolds, del número de Weber. A ver, voy a ponerlo un poquito más acá para no borrar el A. El φ1 dividido por raíz de 2 lo puedo escribir como un φ2 del Reynolds, número de Weber, h sobre A, por tangente alfa. ¿Por qué? Porque al final voy a tener Q igual a h cuadrado por tangente alfa. Acá voy a tener un A, un B, por una función φ2. ¿Se fijan? Entonces, voy a poner esto ahí, como, para no decir que sea exactamente esa velocidad. O sea, yo ya puedo saber, fíjense, y esto viene solo con razonar de la geometría. Esto es válido, hacerlo en análisis dimensional. Q va a ser h cuadrado tangente alfa raíz de 2GH por esta función phi2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que todo lo que ha avanzado solo con el análisis dimensional. Entonces yo estoy teniendo Q, voy a copiar eso allá, a h cuadrado tangente alfa raíz de 2GH por phi2, y este sí que es función del Reynolds y del Weber y h particular. Entonces ustedes ya se dieron cuenta que obtuve que esto que está acá es el coeficiente de gasto. Pero ahora el coeficiente de gasto, ¿no es cierto?, puede ser función de todos esos parámetros. Un análisis similar puede hacerse de manera analítica.
¿Qué hora es? Recuerden que me tienen que avisar si me estoy pasando en la hora. Bueno, aquí está todo el análisis. Aquí es repetir lo que llegamos a la conclusión que está acá, ¿no es cierto? En este análisis consideré una altura del vertedero muy alta, por eso no aparece el H sobre A. Lo que hice en la pizarra es más restrictivo. No, es menos restrictivo, más general. Porque lo que hice en la pizarra no está poniendo la restricción de una grande. Y como les decía, este análisis que viene es el que algunas veces yo he pedido que lo hagan en el curso de mecánica de fluido, cuando paso la ecuación de continuidad, o sea, para el control 2. Y haciendo ese análisis, uno puede llegar a este valor que está acá, con que el caudal es 8/15 mu, donde mu el coeficiente de contracción, el mismo que se usa ahí cuando nosotros decimos que la altura después de la compuerta es mu por A, donde es la abertura de la compuerta. Ese es el mu. Entonces, llegamos a lo mismo. Si usamos el típico valor de 0,6 o 0,61, se llega a que el mu por 8/15 viene a ser el coeficiente de gasto, ¿no es cierto? El M da un valor 0,326. Pero esto tiene un problema, porque en realidad este coeficiente de contracción depende del alfa. Entonces, aquí de nuevo nos vamos a los resultados que obtuvo, voy a buscar acá don Pancho, voy a stop share, voy a ir a los gráficos acá. Que es este que está acá, pero esto está acá. Ya, fíjense, acá hay un pecado que comete don Pancho. Para distintos ángulos, fíjense que acá esto es para cuando alfa vale, fíjense, esto es 2 alfa, es todo el ángulo, cuando es 90 grados, 60, 45, 30, y el valor que salía del análisis teórico era algo así como 0,312, me parece, o sí me parece que era eso. Está dando un valor que es por acá, pero que es constante, pero en estricto rigor depende de lo que decía del alfa. Pero acá hay un pecado que cometió don Pancho, pero que tiene su justificación. Que el coeficiente de gasto es adimensional, pero aquí lo está usando con variables con dimensiones. H, este no es un parámetro adimensional. Ahora, la razón por la cual lo presenta así es porque cuando se hizo este estudio, que lo hizo con dos memoristas de la Católica, que eran Cruz Coque y Moya, en esa época era costumbre que los temas de memoria lo desarrollaran en grupos de a dos, por si acaso. Así que hay muchos estudios que aparecen hasta los años 50, más o menos 60, en grupos de 2 alumnos. La memoria era de 2. Este estudio se hace en los años 20, 1920, o sea, hace 100 años ya. Y evidentemente, cualquier cálculo que había que hacer no había una calculadora, o sea, los cálculos o se hacían a mano o con una regla de cálculo. Entonces, entregar un parámetro dimensional significaba hacer más cálculos acá, y esa es la única razón por la cual don Pancho presenta este gráfico con dimensiones. Entonces, si tenemos un vertedero de pared delgada, obviamente triangular, con 2 alfa igual a 45 grados, que estamos, digamos, más o menos esta curva que va por acá, dependiendo de la carga del vertedero, que aquí está en centímetros, supongamos que son 15 centímetros, llegamos hasta acá, sacamos el coeficiente de gasto.
Ahora, en este caso, tiene este comportamiento medio raro, que las curvas suben y bajan, que están un poco distorsionadas precisamente porque este es un valor con dimensiones. Por ejemplo, acá debería haber ido uno de los parámetros de esta relación, ¿ya? Viendo la forma que tiene ese gráfico, a ver, el Reynolds, si ustedes hacen el análisis dimensional, les va a salir que es el Q, H, Rho partido por mu, o lo que es lo mismo, Q, H dividido por la viscosidad. Ese es el Reynolds que le aparece si hacen el análisis dimensional. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo llevo el coeficiente de gasto y aquí puso H. Son cosas así. Que a partir de un cierto valor de este parámetro H que está ahí, esto se hace constante. Un gráfico a partir del cual un cierto valor se hace constante, ¿les recuerda algo? ¿Les recuerda a otro gráfico? ¿Qué gráfico que no tenía la misma forma, pero lo que sí tenía la misma característica que a partir de cierto valor del parámetro que iba en el eje horizontal, las curvas se hacían independientes de... El factor de fricción. Exacto. Fíjense, recuerden que, voy a borrar acá, que el diagrama de Moody en el flujo turbulento, bueno, el diagrama en general, digamos, acá va el Reynolds, aquí va laminar, aquí pasa una cosa rara y ahí. Fíjense que casi todos los gráficos se comportan así. Significa que a partir de un cierto valor, esto se independizó del Reynolds. Entonces, viendo yo la forma, yo sospecharía, oye, pero si mi coeficiente gasto M depende del Reynolds, Weber, qué sé yo, ¿por qué no poner acá, por qué no graficar mejor el Reynolds? ¿No es cierto? Y ahí lo haríamos adimensional. Evidentemente que la forma de las curvas nos van a cambiar porque acá era H y el Reynolds está dividido por H. O sea, este lado de acá va a tener, no sé, otra forma. Pero a partir de cierto valor se va a hacer constante con los mismos valores del M. ¿Ya? Entonces si ustedes están haciendo la tarea experimental y están usando un vertedero triangular, es lo que yo espero que grafique. Ahora, a diferencia del vertedero de sección rectangular, los efectos viscoso y de tensión superficial pueden ser importantes en el vertedero de sección triangular. ¿Por qué? Porque el vertedero de sección triangular tiene una ventaja sobre el vertedero de sección rectangular. Si este es mi vertedero de sección rectangular, digamos este es el canal, y aquí tengo altura A. Después tengo un canal acá, digamos el mismo canal, ancho B, y tengo acá esto es A también. ¿Cuál es la ventaja del vertedero de sección triangular? Que hace que sea muy usado en los laboratorios. Que cuando yo tengo un caudal chico,
este caudal, si el caudal es pequeño, se me reparte en todo este ancho y me da una carga que es pequeña. En cambio, como acá yo tengo una geometría que mientras menor es la altura, es más chica el área, para que pase el mismo caudal necesito una altura mayor. Por lo tanto, tengo mejor precisión en mi medición. Cuando yo mido el H, ¿no es cierto? Si estoy midiendo con una regla, ¿no es cierto?, graduada al milímetro, el error que voy a tener de esa medición, dado que este H es mucho mayor, el error relativo es mucho menor que si tengo un canal rectangular. Entonces, como precisamente muchas veces estos canales, estos vertederos de sección triangular se utilizan para caudales pequeños, caudales que están por acá, si hay efecto de tensión superficial, uno puede ver que esto toma una forma un poquito curva ahí, cuando los caudales son chiquititos. Entonces, para caudales pequeños, que son muchas veces los que se dan en los laboratorios, el efecto de la viscosidad es importante y el de tensión superficial es importante. Entonces, por eso es importante esta parte de acá. Esta parte de acá está reflejando, y aquí no están separados, acá está, en esta zona aquí que está subiendo y después bajando, está mezclado el efecto de tensión superficial y de viscosidad. ¿Ya? Ese es el comportamiento. Ahora, desde el punto de vista de las aplicaciones ingenieriles, ya cuando no estamos en un laboratorio, en general nosotros estamos en la zona donde el coeficiente de gasto es constante. Fíjense, por ejemplo, un vertedero que tiene el ángulo total al vértice es de 90 grados, que eso es muy común, esta curva que está por acá abajo. Fíjense que el coeficiente de gasto se hace más o menos constante por acá por los 12, 13 centímetros, 14 centímetros. ¿Se fija? O sea, en la práctica uno siempre está trabajando con alturas o cargas que son mucho mayores que los 20, 30, 40 centímetros. O sea, uno está en la zona donde el coeficiente de gasto es constante. Pero cuando está trabajando en el laboratorio, cuando está haciendo mediciones de laboratorio, que los caudales son muy pequeños, es frecuente que uno caiga en esta zona donde es variable y dependiente del H. ¿Ya? Ok. Y acercándome para terminar, hay varias correcciones que se hacen al vertedero de pared triangular, al igual que el rectangular, y que están acá en los apuntes. Ya, ¿y cuáles son los más importantes? Hay un factor de corrección, pero que no me ha tocado nunca trabajar. Este no es el más importante, que es por el mismo que tenía el vertedero rectangular, cuando este vértice superior del vertedero no llega hasta la pared del canal. O sea, cuando hay un efecto de contracción lateral. ¿Ya? Y hay una tabla donde da eso, pero en general a mí nunca me ha tocado trabajar con estos vertederos, por si acaso. Así que lo que sí es importante es el efecto de sumergencia. Es, de nuevo, cuando yo tengo una altura acá que está por sobre el vértice y que influye. Eso sí que es importante. Y acá uno puede deducir cuál es la corrección por sumergencia. M0 es esta que está acá. Este coeficiente S es H1 partido por H. ¿Ya? M0 es el valor que yo saco del gráfico de Cruz-Coquimboya, ese que les mostré en antes. Y si la altura de agua abajo es mayor, está por sobre el vértice del vertedero, está por acá,
yo entro a corregir mi coeficiente de gasto por este término que está acá. Fíjense que, bueno, este acá va sumando, pero acá hay 1 menos S. Y en general, este es el término que manda y hace que el M sea menor. ¿Ya? Y déjeme ver. Stop share. Ahora quiero ir a este otro. Ya son 1:15 de las 10. Ya, ok, gracias por avisarme. Entonces, terminamos con esto. Bueno, no puedo rotar la vista, pero no importa. En los apuntes también está este término de corrección. Y vamos a seguir la próxima clase con con vertedero de pared gruesa, pero también está en la relación, hay una relación gráfica similar a la otra, pero que aquí está al revés, digamos, que al igual que en el caso de vertedero pared de sección rectangular, permite tanto diseñar como calcular el caudal. ¿Ya? Eso lo vemos en la próxima clase y quedamos acá y gracias por avisarme. Si hay alguna pregunta. Ok, sí, voy a dejar de grabar entonces y nos vemos el lunes.